Hola mis amados, Dios los bendiga, estoy nuevamente con ustedes y para mí es un gusto estar aquí nuevamente para compartir una porción de la palabra. Y el texto que hoy vamos a estudiar, espero que sea de mucha edificación para nuestras vidas. Y lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos del 39 al 43, y dice lo siguiente. Y uno de los malhechores estaban colgados, le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió, diciendo: ¿y aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Pues bien, mis amados, hoy el mundo está viviendo una pandemia por causa del COVID-19. Hoy vemos que las naciones están tras la carrera del descubrimiento de una vacuna. Hoy los países, probablemente el que descubra la vacuna se va a presentar como el salvador del mundo. El mundo hoy prácticamente está dependiendo de esa vacuna. El mundo hoy depende de esa vacuna para volver a la normalidad. Pues bueno, quiero remitirme al principio. Quiero remitirme al Génesis para poder comprender un poco lo que Dios está diciendo en su palabra, en este pasaje. En el principio vemos nosotros que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Vemos nosotros que la vida del hombre dependía de Dios. El hombre no se creó a sí mismo, fue creado por el Dios Todopoderoso. Vemos nosotros que la relación entre Dios y el hombre se rompió. Esa relación fue disuelta por causa del pecado. Como consecuencia de ello, hubo una separación entre el hombre y Dios. Es decir, una muerte espiritual. Y vemos nosotros acá que la causa de este pecado condujo o conllevó a la condenación de la humanidad. Condujo a la esclavitud, condujo a la muerte, condujo al pecado, condujo a la enfermedad también. El hombre no podía salvarse por sí mismo. La vida eterna para la humanidad y el andar en esa plena libertad ahora solo dependía de un poder superior, de un poder ilimitado. Vemos nosotros que necesitábamos de una ayuda superior, necesitábamos de una persona para vivir en rectitud, necesitábamos de alguien para poder nosotros hacer lo correcto cada día de nuestra existencia. Y es por esta razón que vemos nosotros, mis amados, en el contexto de este pasaje, al Señor Jesús agonizando en la cruz del Calvario. Vemos nosotros que el Señor Jesús estaba siendo crucificado. Junto con él habían dos hombres que también estaban siendo crucificados. Dos criminales, dos malhechores. Dos hombres que durante toda su vida muy probablemente anduvieron
haciendo fechorías. Dos hombres que durante toda su vida se dedicaron a estar hurtando, a estar haciéndole daño a las demás personas. Estos dos bandidos que vemos ahí que están siendo crucificados junto con el Señor Jesús, encontramos a uno de ellos injuriando al Señor Jesús. Este hombre lanzaba improperios contra el Señor Jesús, se burlaba de él, fue sarcástico con el Señor Jesús. Mientras vemos al otro bandido que haciendo todo lo contrario. Este hombre lo encontramos que de alguna manera demostró una sorprendente confianza en el Señor Jesús. Pues aún a pesar de que Jesús estaba agonizando en la cruz, este hombre creía que Jesús vendría como rey en algún momento. Vemos nosotros en este contexto que el Señor Jesús, el morir en la cruz del Calvario, el estar ahí colgado de ese madero, que la crucifixión del Señor Jesús dependía la salvación de la humanidad, dependía esa vida eterna, dependía esa libertad en Cristo Jesús. Y todo esto el Señor lo hizo por amor a nosotros. Ese sacrificio en la cruz del Calvario fue enteramente por amor a la humanidad. Y es por esta razón que el hombre tenía que depender para poder vivir, para poder andar en esa libertad, de alguien mucho más poderoso, de alguien superior. Y es por eso que una vez el Señor Jesús muere, nos deja a nosotros el Consolador, nos deja a nosotros al Ayudador, a su Espíritu Santo, para que el hombre pudiera caminar en esa plena libertad en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es dependencia? La palabra depender es la misma palabra que colgar. Y desde el griego es kremanumi. Esta palabra o este término griego se usa transitivamente de los malhechores. Intransitivamente, dependencia de la ley y los profetas. Se usa también en la relación de origen. También se usa en la subordinación de un poder mayor. Igualmente se usa en la situación de un sujeto que no está en condiciones de valerse por sí mismo. La definición de esta palabra dependencia es la situación de una persona que no puede valerse por sí mismo. Es la situación de alguien que depende de otra. Es una persona que tiene una carencia y necesita ayuda para la realización de las acciones básicas del día. Y lo que quiero que nosotros veamos acá en esta palabra, en este pasaje que vamos a estudiar hoy, es que la vida cristiana es una total sumisión al Espíritu Santo que nos conduce a vivir en plena libertad. Y para eso quiero que me acompañen al libro de Gálatas en el capítulo 5, verso 16 de la Nueva Traducción Viviente, y dice así: dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cuáles son esos impulsos de la naturaleza pecaminosa? O esas obras de la carne de la que habla el apóstol Pablo
en ese mismo capítulo 5, los versos 19 al 21. Allí los encontramos. Esos impulsos pecaminosos, el apóstol Pablo lo define ahí como idolatría, como envidia, como celos, pleitos, adulterios, fornicación, lascivia, homicidios, etcétera, etcétera, muchas otras cosas más, que hoy en día nosotros podemos decir que la corrupción, que la falta de perdón, en fin, todas esas cosas son las obras de la carne, son los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Ahora, ¿qué significa lo que el apóstol está diciendo acá? Dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Pues nosotros realmente no podemos andar en nuestra propia prudencia. No se trata de que nosotros hagamos lo que bien se nos parece en esta vida. Nosotros debemos dejarnos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe cada día de nuestra vida. Nosotros debemos colocarnos bajo la dirección del Espíritu Santo para que Él nos ayude a nosotros a hacer lo que es correcto, para que Él nos conduzca a nosotros a hacer lo que a Dios le agrada. Nosotros debemos ponernos bajo el dominio del Espíritu Santo de Dios o bajo el control del Espíritu para poder nosotros andar en el diario caminar de esta vida y no caigamos nosotros ante los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La única manera de no sucumbir ante los deseos pecaminosos es doblegando nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad? Pues la voluntad de Dios es su palabra. La voluntad de Dios es lo que Él ha establecido allí. La voluntad de Dios no es que nosotros andemos pecando. La voluntad de Dios no es que nosotros cometamos adulterio, cometamos actos de corrupción, echemos mentiras, envidiemos, andemos en pleitos. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2, es buena, agradable y perfecta. O sea, todo lo bueno es lo que proviene de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros en estos tiempos. Todo lo bueno. Nosotros vemos aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, los versos 11 al 13, vemos al apóstol Pedro siendo regañado, por decirlo así, por el apóstol Pablo, por su hipocresía. Pues Pedro se dejó dominar por las emociones y veamos lo que dice la palabra con respecto a la actitud del apóstol Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío,
vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ahí vemos a Pedro con esa actitud, dejándose dominar por el miedo y por querer también agradar. El apóstol Pedro, pues, tomó esa actitud. Y es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Que la única manera de no sucumbir ante los impulsos pecaminosos o ante las obras de la carne es que nosotros nos dejemos dominar por el Espíritu Santo. Andemos bajo la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es el único que nos guía a nosotros a hacer lo que es correcto. El Espíritu Santo es el que nos conduce a nosotros a andar en esa plena libertad en Cristo Jesús. Si nosotros doblegamos nuestra voluntad al Espíritu Santo, difícilmente nosotros vamos a caer en esos impulsos pecaminosos. Ahora, el andar en el Espíritu Santo o el andar en la voluntad de Dios o estar bajo el dominio del Espíritu Santo es lo que demuestra realmente que nosotros vivimos en la libertad que Cristo nos dio. Es lo que demuestra realmente la victoria en Cristo Jesús sobre la carne, sobre el pecado. Estar bajo la sumisión del Espíritu Santo es reconocer y aceptar de una vez y para siempre la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es reconocer y aceptar la autoridad de Cristo sobre nuestra vida. Colosenses capítulo 2 versículos 9 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Este pasaje nos muestra que definitivamente Cristo es la cabeza sobre todo. Cristo es la cabeza del cuerpo, de la iglesia. Por esa razón nosotros debemos estar sujetos a Él y no dejarnos dominar o no estar dominados por la naturaleza pecaminosa. Para terminar, mis amados, este malhechor finalmente reconoció y aceptó que su vida por la eternidad dependía absolutamente de ese hombre que estaba agonizando en la cruz del Calvario. Este es Jesucristo. Por eso él dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. La pregunta que hoy debemos hacernos, mis amados, es: ¿de quién estamos nosotros dependiendo? Dios los bendiga. Nos vemos en otra oportunidad.